Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurutí, Nepurutí, Nepurutí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudi, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Hacanamejoy. Le damos la bienvenida a la amplia audiencia de las emisoras hermanas en el país. Emisión de Nepurudi Noticias hoy, 2 de agosto de 2014, con todos los hechos que hicieron noticias en nuestras regiones, el país y el mundo. Noticias, noticias, noticias. Titulares, titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Mujeres indígenas claman por sus derechos. Virus chikungunya preocupa en Uribia por paso de indígenas a Venezuela. Jóvenes indígenas de Nariño fortalecen el conocimiento tradicional. Capturan a familia dedicada al saqueo de cementerios indígenas. Proyectos productivos para mujeres indígenas en México. Indígenas piden retomar raíces ancestrales para salvar la tierra. Mujeres indígenas de Paraguay mantuvieron histórico encuentro por sus derechos. Indígenas del Chaco demandan ayuda del gobierno paraguayo. La líder indígena Ruth Buendía, galardonada con el premio Bartolomé de las Casas. Indígenas mexicanos accederán a la tecnología en su propia lengua. Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta a proteger derechos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. El primer contacto de indígenas aislados en la frontera de Brasil y Perú. La Federación Internacional de Derechos Humanos celebra condena contra Chile por caso de indígenas mapuches. Secretaría General de la ONU visitó Costa Rica para hablar con autoridades e indígenas. En la sección de cultura, escena rockera indígena. Noticias, noticias, noticias. Nepurudi Noticias es el programa informativo de las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, y tiene como objetivo fortalecer el pensamiento propio. Para lograr esto, tenemos la editorial, una pequeña sección que siempre será realizada por uno de nuestros sabios mayores. En esta oportunidad nos acompaña el taita Lorenzo Almendra. En Nepurudi Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Bueno, hoy vamos a dialogar un poco, conceptualizar un poco sobre el equilibrio integral del ser humano. Ya nosotros tenemos conocimiento de que el ser humano como ser humano pues posee un espíritu, una mente y un cuerpo. Entonces el equilibrio empieza en primer lugar por uno mismo, por el ser humano, que tiene que equilibrar su mente, su pensamiento, sus sentimientos y el cuerpo. Ese es el equilibrio. El ser humano puede estar equilibrado bien o mal. Es decir, como existe el espíritu del bien y existe el espíritu del mal, pues uno hay que analizar muy a profundo en dónde estoy
de manera equilibrada, o la armonía que tanto hablamos. A veces confundimos la armonía, el equilibrio que tanto hablamos, pero no sabemos qué clase de equilibrio, qué clase de armonía. En este momento hablemos de la armonía con el bien. Armonía del bien se fundamenta en el quererse a uno mismo, en apreciar todo lo que es uno, en creer que hay un espíritu por encima de nosotros, el espíritu mayor que nos ha dado ese espíritu de vida y que nos ha dado este cuerpo tan maravilloso que no nos falta nada. Entonces, si yo parto desde ese hecho, debo amarme a mí mismo, quererme a mí mismo, y no puedo destruir mi cuerpo corporal. Pero para eso tengo que estar equilibrado con el espíritu, con mi mente y con mis sentimientos. Eso es lo que uno, amarse a uno mismo. Por eso debo apartarme de las cosas del mal. Por ejemplo, algo que le haga daño a mi cuerpo, los vicios, eso me hace daño al cuerpo. El alcoholismo, la droga, todo eso me afecta. Si no estoy fortalecido espiritualmente, eso inclinaría a equilibrarme con el mal, pero como estamos fortalecidos, estamos hablando de la verdadera espiritualidad que procede del Creador, entonces tenemos esa fortaleza. Y como nosotros tenemos amarnos a uno mismo, querernos a uno mismo, el equilibrio empieza desde el ser humano, desde su hogar, con su esposa, con sus hijos. Ese es el equilibrio espiritual familiar, y ese ambiente de equilibrio iría invadiendo con toda la comunidad donde uno vive, con el barrio, los vecinos y toda situación. Pero el equilibrio más allá, cuando el espíritu del bien está fortalecido, la espiritualidad va más allá. Mi equilibrio es amar a nuestra madre naturaleza, a nuestra madre tierra, a los astros y a los seres, porque los astros y los seres son imagen de la belleza y de la majestad y la creación de gran ese espíritu mayor. Por eso nuestros antepasados veneraban las grandes montañas donde hace presente la voz del Creador. Veneraban a las estrellas, a la madre luna, al sol, porque son astros que nos dan la imagen de la grandeza de ese Creador. Entonces mire que nuestro espíritu va en equilibrio, llegaban nuestros antepasados a ese gran equilibrio. Para lo último, cuando ya nos llega el último día de vivencia en este paraíso terrenal, entonces sabemos que el cuerpo regresa a la madre tierra y el espíritu tiene que regresar a su Creador. Cuando uno ha vivido en ese equilibrio y armonía de todo lo que acabamos de decir, estén seguros de que mi espíritu volverá al Creador, lo que se llama la luz eterna, la claridad eterna. Y si no ha sido así, pues llegará a la oscuridad, que uno no sabemos cuál clase de oscuridad eterna también, porque la oscuridad también es eterna, los que no han podido equilibrar espiritualmente con el ser creador. Eso es lo que nosotros podemos conceptuar, tener en cuenta en nuestras vidas lo que se llama la armonía y el equilibrio. Pero ténganlo presente bien, que uno puede estar equilibrado y armónicamente con nuestro Padre Creador, o también estoy armonizado con el espíritu del mal. Es cuando nos destruimos, nos autodestruimos, todos los vicios nos llegan a la perdición, cuando la familia también se acaba, cuando peleo con los vecinos y cuando acaba hasta con la madre naturaleza. Los hijos de la madre tierra se comunican. De Purudi le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? Empezamos con el desarrollo de nuestras noticias y vamos a ver qué ocurrió en Colombia con los hijos de la madre tierra. ¿Qué está pasando en Colombia? En el Purudi Noticias le contamos, le informamos. Esta es una buena noticia, porque una sentencia de la Corte Constitucional obliga al Estado colombiano a velar por los derechos de las mujeres que han sido o están en riesgo de ser víctimas de la violencia. Edwin Suárez con la noticia. En el año 2008, la Corte Constitucional dictó una sentencia favorable a las mujeres indígenas que han sido desplazadas o en riesgo de estarlo. Por eso, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, creó un programa destinado a garantizar los derechos individuales y colectivos de las indígenas víctimas de la violencia. La gobernadora Marta Arias. Dio origen a este auto la denuncia de 600 mujeres. 600 mujeres establecen unas denuncias, entablan unas acciones de tutela ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional hace una revisión a todas estas tutelas
y se dan cuenta de que están sucediendo graves hechos que violan los derechos de las mujeres en especial, y que esos derechos se vean vulnerados constantemente. Repetitivamente se daban estos hechos de violaciones de los derechos de las mujeres en sus territorios, hasta tal punto que las obligaban a salir de sus territorios o de sus resguardos. Con este programa de protección también se pretende evitar desplazamientos y nuevos abusos contra las mujeres que viven especialmente en territorio. Habla la gobernadora Marta Arias. ¿Por qué hablamos en riesgo? Porque queremos proteger las mujeres que están en territorio y que están de pronto en territorios que son muy vulnerables por el conflicto armado, por los megaproyectos que se están desarrollando cerca a los resguardos o cerca a los territorios que ellas habitan. La gobernadora Arias también ratifica que este es un programa integral desde donde se promueve la inclusión en la vida política, laboral, social, económica y comunitaria, atendiendo a factores culturales, espirituales y visiones propias de los riesgos que viven las mujeres indígenas por su condición étnica y de género. Bueno, el programa lo declaramos un programa integral. Y cuando se llama integral, no solo va a favorecer a la mujer, sino que va a favorecer también a la comunidad y a la niñez. Decimos que a la mujer que está desplazada debemos priorizarla. Tenemos que ahora llega el siguiente paso, la caracterización de estas mujeres. De igual manera, haremos la caracterización de las mujeres que están en la base, para priorizar unos casos específicos, porque hay mujeres en el territorio que están pasando dificultades, porque han quedado viudas, porque les ha tocado asumir el rol de papá y mamá. Entonces vamos a priorizar, primero que todo va a ser las mujeres desplazadas y las que están en territorio. Esa es una. Que tengan los beneficios que la misma sentencia T025 del 2008 les ordena al gobierno cumplir. Entonces en ellos está salud, educación, proyectos productivos, la participación de la mujer en los diferentes espacios, teniendo en cuenta que la mujer es base fundamental de la unidad dentro del resguardo, dentro del territorio. Este programa cuenta con la participación de mujeres de las 5 organizaciones nacionales indígenas que conformaron una mesa coordinadora nacional, desde la cual se coordinó y construyó la propuesta de formulación del programa de protección de la mujer indígena frente al conflicto armado y el desplazamiento forzado. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? En Epurudí Noticias. El virus del chikungunya preocupa a las autoridades de Uribia, en La Guajira. El constante flujo de los indígenas wayuu al vecino país significa un riesgo para la comunidad, donde ya se han detectado varios casos de este virus. Más detalles con Claudia Almendra. Los 29 nuevos casos del virus chikungunya detectados en el vecino país de Venezuela tienen preocupadas a las autoridades del municipio de Uribia, debido a que este municipio es zona fronteriza con ese país. Al ser la península de La Guajira un territorio donde se da el paso permanente de indígenas wayuu en la Guajira venezolana y colombiana, y al registrarse casos de este virus, las autoridades en salud se mantienen en alerta para enfrentar cualquier emergencia que se presente en la comunidad. El virus del chikungunya se transmite por la picadura de un mosquito y causa síntomas parecidos al dengue. La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos infectados. Además de fiebre y fuertes dolores articulares, produce otros síntomas, tales como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. En La Guajira aún no se han presentado casos. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? En Epurudí Noticias. Por medio de un proyecto, los jóvenes indígenas de Nariño están rescatando su cultura ancestral y los conocimientos tradicionales de sus comunidades. Conozca más detalles en la nota que preparó nuestro compañero Edwin Suárez. Edgar Ruiz es un joven indígena quillacinga que desde 2012 viene liderando un proyecto en su departamento Nariño. En Radio Quillacinga lo que nos vincula el proyecto Conocimiento Tradicional
Venimos trabajando desde la base, desde el conocimiento ancestral que nos mantienen nuestros abuelos. Iniciamos la comunicación desde la tulpa, desde las bases, donde los abuelos cuentan, los guaguas escuchan. ¿Cómo es la forma? La forma esa empírica que muchos comunicadores nos realizamos para la radio, el cual viene transmitiendo sus conocimientos mediante la chagra, mediante nosotros la pachahuasi, mediante las mingas de trabajo, las mingas de pensamiento, esa forma que venimos transmitiéndola desde las mismas autoridades de nuestro resguardo indígena, Quillacinga, esa forma que venimos transmitiéndola en radio. Otro joven líder del departamento de Nariño es Carlos Sánchez. Él trabaja especialmente con niños desde la Asociación Huarmilcuna de los Indígenas Pastos. Bueno, ¿cómo podemos articularlos a ellos adentro del proceso de conocimiento tradicional? ¿Cómo se puede incentivar? ¿Cómo se puede enseñarles a cuidar, a proteger y a trabajar por el territorio? Ahí es donde nace un nuevo grupo de los jóvenes, liderado por los jóvenes. Aquí nos dimos cuenta de lo que ellos trabajan más fuerte de ellos y lo que más les gusta es la danza y el teatro. Y se empezó a fortalecer eso, transmitiéndoles esos conocimientos y fortaleciéndolos en cómo proteger la tierra. Además de ser indígenas y residir en Nariño, Edgar Ruiz y Carlos Sánchez tienen algo en común. Lideran en sus comunidades un proyecto llamado Conocimiento Tradicional, que es financiado y ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Habla Carlos Sánchez. En la organización el conocimiento tradicional estaba ahí, pero no se lo había sacado a flote y no se lo había trabajado. Eso se estaba perdiendo, la cultura, muchas cosas se habían perdido. Entonces, cuando llega conocimiento tradicional a tocar nuestras puertas, es donde fluye nuevamente y nos damos cuenta de que realmente la naturaleza, la madre tierra, el trabajar por ella es realmente muy importante. Dentro de este conocimiento se trabajan diferentes ejes, lo que es el tejido, cocina tradicional, la chagra, la biodiversidad de la seguridad alimentaria, nuestras áreas protegidas, nuestros sitios sagrados, la cultura, y dentro de esto lo que nos mueve es la protección de la tierra. El proyecto Conocimiento Tradicional y Agrobiodiversidad ha venido fortaleciendo las prácticas tradicionales de Nariño, Boyacá, Amazonas y Chocó. En Nariño, por ejemplo, en el año 2012 se realizó la primera gira de intercambio al hermano país del Ecuador, en donde los jóvenes aprendieron la importancia que tiene fortalecer la autonomía, soberanía y seguridad alimentaria. Con Edgar y Carlos realizamos esta nota mientras participaban en el segundo foro de áreas protegidas que organizó el Ministerio de Medio Ambiente el pasado mes de julio. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? En Epurudí Noticias. En desarrollo de un operativo en el departamento de Nariño, las autoridades policiales reportaron la captura de 3 personas dedicadas al robo de piezas arqueológicas y al saqueo de cementerios indígenas. Claudia Almendra con la información. De acuerdo a la información oficial, la acción de la policía se adelantó en el municipio de La Cruz, departamento de Nariño, donde fueron recuperadas 857 piezas arqueológicas pertenecientes al patrimonio de nuestro país. Estas piezas, además de ser extraídas ilegalmente, eran comercializadas en un inmueble ubicado en la vereda Las Ánimas, sector La Llanada del municipio de La Cruz, Nariño, que al mismo tiempo era utilizado como bodega de almacenamiento. Las fuentes oficiales señalaron que la importancia de la operación radica en la recuperación y el invaluable costo que tienen estas piezas arqueológicas, siendo de gran valor para la historia e identidad cultural de Colombia. De acuerdo con la investigación, personas de una misma familia se reúnen con el fin de huaquear o efectuar expolios de manera ilegal, extrayendo del subsuelo piezas arqueológicas, vestigios y creaciones de las primeras culturas ya desaparecidas que habitaron el territorio nacional. Con la venta ilegal obtenían un provecho de tipo pecuniario al ser comercializadas a extranjeros, coleccionistas, arqueólogos aficionados e inexpertos, anticuarios o turistas. Las piezas eran sacadas del país con certificaciones falsas, haciendo pasar algunas originales por réplicas o cerámicas colombianas, superando así los controles de puertos y aeropuertos del territorio nacional. Luego estos vestigios arqueológicos eran llevados a países europeos y parte de Sudamérica, con el fin de incrementar su valor monetario.
El municipio de La Cruz Nariño es conocido como un importante lugar arqueológico en el que se han hallado centenares de piezas primitivas. Cabe mencionar que en las investigaciones arqueológicas que se están llevando a cabo a la fecha por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN, fue encontrado en un contexto arqueológico controlado, que al parecer se trata de un cementerio indígena de la época prehispánica, el cual tiene un valor histórico científico invaluable. Noticias. Recuerde que los acontecimientos e historias de los pueblos indígenas se oyen aquí en Nepurudí Noticias. Hacemos una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con más información en este su noticiero. Nepurudí. Le contamos, le informamos. ¿Qué es Nepurudí? Escúchalo todos los sábados a las 6 de la tarde a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país. Inicia el tercer Censo Nacional Agropecuario, la oportunidad para que los pueblos indígenas obtengan información actualizada sobre la producción agropecuaria de sus territorios. Infórmate con tu organización. Cuéntele al censo para la prosperidad del campo. Su territorio cuenta. Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Prosperidad para todos. ¿Qué dicen los vecinos de los pueblos originarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Compasara Karea Pedaitam. ¿Qué dicen ellos? Ulelube Namun Maigas. ¿Qué dicen ellos? Los no indígenas, hay que escucharlos para pensar y hasta para evaluar. ¿Qué dicen ellos? Imatayu Yaikuna Paikuna. Nuestros vecinos, nuestros hermanos. Resulta que en el TLC quedó un artículo en que dice: Estados Unidos respeta la decisión 391 de la comunidad andina, pero va a entender que no es aplicable a ellos. La respetan cuando están aquí en Colombia, pero por fuera, con las patentes que ellos tengan en Estados Unidos, no es aplicable. Entonces el TLC deja por fuera de las decisiones de la comunidad todo el sistema de propiedad intelectual que le interesa a Estados Unidos, que son el Tratado de Budapest, que trata de microorganismos, el UPON 91, que trata de las semillas. También hay otro tratado que ese sí es peor para ustedes. Entonces, miren, les leo cuáles son los tratados que están relacionados. Tratado de Budapest es el artículo 16.1.2 del tratado. El Tratado de Cooperación en materia de patentes y Tratado de Derecho de Patentes. El Tratado de Derecho de Marcas. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes no conocen, ni los colombianos conocemos nada de eso, ¿ya? Pero no conocen nada de lo que negociaron con Europa, con Estados Unidos, están negociando con Japón, que son los principales pulpos en propiedad intelectual. Yawari Yawari Kurusta, Yawari Takwai. Gracias por continuar con nosotros en el espacio informativo de los hijos de la Madre Tierra para Colombia y el mundo. Ahora vamos a dar un pequeño repaso a los hechos internacionales más relevantes que ocurrieron en los pueblos indígenas durante esta semana. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? En México, las políticas de apoyo social para los pueblos indígenas están cambiando. Van de lo existencial a los proyectos productivos. Edwin Suárez nos tiene la historia de un grupo de mujeres emprendedoras en el estado de Puebla, una muestra real de un proyecto productivo de los pueblos indígenas. Trabajo comunitario, organización y prosperidad, ingredientes básicos que llevaron al éxito a la comunidad indígena Nahuá. Habla Rufina Villa. Una de las cuestiones por las que nosotras quisimos organizarnos es que en la comunidad el trabajo del campo es poco valorado, no es bien pagado, y entonces aquí llueve mucho y en ese tiempo pues no alcanzaba ya, cuando teníamos hijos, no alcanzaba lo que el marido ganaba para sostener a la familia. Fueron décadas de trabajo y esfuerzo que finalmente fructificaron en un proyecto ecoturístico construido, administrado y operado por mujeres indígenas. Tazelotsin significa plantita en crecimiento. Y le pusimos ese nombre a nuestro hotel porque es un lugar con plantas y porque pensamos que este hotel es como una plantita a la que hay que cuidar, porque si la descuidamos empieza a decaer.
Rufina Villa explica que el hotel está ubicado en el pueblo de Cuexalan, un lugar que cuenta con una gran cantidad de atractivos ecoturísticos, prehispánicos y coloniales, pero irónicamente la comunidad nahua era la menos favorecida con los proyectos turísticos de la zona. Como que vimos que era necesario que hiciéramos algo más para poder tener recursos propios y para poder generar empleo para nuestra gente, para que no se vaya a la ciudad. Mano con mano unieron fuerzas para conformar un proyecto. Es la textil, el bordado a mano, telar de cintura y la cestería de jonote. Actualmente también se hace mucho la artesanía de semillas, o sea, collares, aretes y pulseras. Vimos una oportunidad al ver la posibilidad de organizarnos y fue cuando decidimos hacerlo para poder vender nuestra artesanía. Una vez conformada la cooperativa, la Red Indígena de Turismo en México gestionó un crédito para que 55 empresarias indígenas tejieran el sueño de tener su propio hotel. Rufina Villa. 515,000 pesos es lo que nos presta la FONAES y ya con esos dos recursos logramos construir en el término de un año, un poquito más de un año, construimos 10 habitaciones, 2 albergues y un salón de usos múltiples. En cada rincón del pintoresco hotel se respira tranquilidad, se palpa el arte y la esencia de las manos indígenas mexicanas. Es un lugar donde en todas las habitaciones van a encontrar las manos de nuestras compañeras en los bordados y en los tejidos de las colchas que son hechas en telar de cintura. De esta manera nosotras estamos expresando nuestra cultura y también estamos generando más empleo para nuestras compañeras. Con ejemplo de humildad, trabajo y perseverancia. Se van muy contentos, agradecen la hospitalidad y que les encantaron las habitaciones, que les gustó el lugar por su tranquilidad o por la vegetación, por el ruido de los pajaritos que los despiertan, a veces se dejan ver ahí las ardillas, los colibríes y pues vienen como a saludar a la gente. Un ejemplo verdadero de emprendimiento de los pueblos indígenas en el mundo. Noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Representantes de las etnias Nahua y Wari se encuentran preocupados por el destino de la humanidad y sugieren que cambios estructurales en la forma de vivir son necesarios debido al problema del cambio climático y sus consecuencias. Debido a esto, hay una fundación que ayuda a las comunidades aisladas a tener luz y agua. Los detalles con Claudia Almendra. La caza, pesca y recolección son formas de vida de los pueblos indígenas que aún habitan en Latinoamérica. Aun cuando no son ajenos a la tecnología y a las grandes ciudades, no pierden su identidad y animan al ciudadano del siglo XXI que evalúe y conozca sobre sus ancestros y las costumbres que han sido invisibilizadas durante décadas. Para recordar parte de las tradiciones ancestrales, el chamán Luis Matabanchoy, del pueblo indígena Inga, ubicado en el Amazonas, hizo un ritual de bendición el segundo día de la reunión internacional de los movimientos sociales ambientalistas por el cambio climático. Esta actividad movió la fibra de los presentes, quienes expusieron en mesas de trabajo la necesidad de difundir con mayor fuerza la vivencia y convivencia de las comunidades indígenas. Guerras, contaminación, cambio climático, violencia son algunos de los factores que preocupan a los nativos latinoamericanos, quienes se reunieron en una sola voz, para exigir el cese de la devastación y retomar las raíces que permitan avanzar de forma armónica con la naturaleza como ellos lo han hecho. Amado Ramos, representante de los pueblos indígenas nahuas de El Salvador, apuntó que el desarrollo debe ser endógeno, es decir, se deben crear medios propios de producción que permitan garantizar la soberanía alimentaria, tomando en cuenta la perspectiva de la visión ancestral y reforzando el principio de espiritualidad. José Aragdúo, representante de la etnia indígena Bari, que hace vida en la Sierra de Perijá, estado Zulia de Venezuela, pidió a los habitantes de las grandes ciudades que visiten su comunidad, que se nutran de su forma de vida y aprendan sobre convivencia. Junior Maldonado, representante de Equipo Frontera, que conviven con los Bari y los Wayuu en la Sierra de Perijá, destacó que conformaron junto con los nativos, consejos comunales y por autogestión lograron la colocación de 272 equipos de energía solar y las mismas comunidades están siendo capacitadas para el mantenimiento de las mismas. La idea es mejorar la calidad de vida de sus habitantes sin que pierdan sus costumbres o tradiciones. Noticias.
Los hijos de la madre tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? Ahora nos dirigimos a la ciudad de Asunción, porque las mujeres indígenas líderes y portavoces de las 5 familias lingüísticas de Paraguay se reunieron por vez primera en su historia en un encuentro de reflexión y trabajo, en el que se expusieron los principales problemas que les aquejan. Edwin Suárez tiene la noticia. El primer encuentro nacional de mujeres indígenas en el Paraguay, que se celebró en Asunción entre el 30 de julio y el 1 de agosto, donde reunió a 120 representantes paraguayas. El objetivo era analizar y dialogar sobre los problemas que afectan a los indígenas en Paraguay desde lo que les ocurre a las mujeres. Se elaboraron unas líneas de acción y un programa estratégico para mejorar esa situación, dijo Tina Alberanga, de la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay. Durante 3 días, las conferencias y los talleres organizados en el Seminario Metropolitano de Asunción abordaron los principales problemas que afectan a las indígenas paraguayas, que según Alberanga, son víctimas de una doble discriminación dentro y fuera de sus comunidades. Es algo que se ve en las comunidades indígenas que se han formado en los cinturones de pobreza de las grandes ciudades como Asunción. La falta de capacidad de adaptación al sistema consumista conlleva problemas como alcoholismo y drogadicción que acaban en una violencia de género, agregó la líder indígena. De acuerdo con Alberanga, hay una falta de acceso a la educación, donde el promedio de asistencia escolar a nivel nacional es de 8 años, mientras que para los indígenas es de 2 años y medio, lo que significa analfabetismo. La ausencia de educación ligada a la discriminación influye también en la falta de oportunidades en los puestos públicos para las mujeres indígenas. Así, según Alberanga, en todo Paraguay solamente hay 5 mujeres indígenas que ejercen de concejales, 3 de las cuales participaron en el encuentro. Alberanga destacó también que la pobreza es uno de los principales males que aquejan a los pueblos indígenas paraguayos, que se reparten en 5 familias lingüísticas: guaraní, mataco mataguayo, samuco, lengua mascoy y guaycarú. Del total de 116.000 nativos censados este año, un 76% viven en situación de pobreza extrema, según datos del Instituto Nacional del Indígena. Del encuentro salió la Declaración de Asunción, que recoge un programa de acción estratégico encaminado a fortalecer los espacios que corresponden legítimamente a la mujer indígena. Los hijos de la madre tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? La líder indígena Ashaninka del Perú, Ruth Buendía, ha obtenido el 23º Premio Bartolomé de las Casas, un premio que busca reconocer el trabajo a favor del entendimiento y la armonía con los pueblos indígenas, así como en aras de la protección de sus derechos y el respeto de sus valores. Informa Edwin Suárez. Esta dotación tiene un galardón económico de 50.000 euros, unos 130 millones de pesos colombianos, que se entrega acompañada de una medalla con la esfinge de Bartolomé de las Casas, fraile dominico español, protector universal de los indígenas. El jurado también ha valorado la contribución de Ruth Buendía al desarrollo humano y sostenible, ya que tiene una larga trayectoria en la defensa del medio ambiente, pues logró la paralización del proyecto hidroeléctrico de Patacipatango, una presa que hubiera inundado las tierras en las que se asientan 10 comunidades. Además, ha destacado especialmente su labor para conseguir el acceso a los servicios públicos, de sanidad y de educación para sus comunidades en las mismas condiciones que el resto del país. El pasado mes de julio, Ruth Buendía participó en Perú en el taller y foro internacional Mujeres Indígenas, Territorio y Cambio Climático, Retos y Oportunidades, un encuentro que reunió a más de 60 mujeres indígenas de América Latina, Asia y África. De esta manera, Ruth Buendía tuvo la oportunidad de exponer y resaltar las principales demandas de las comunidades achanincas de LN. Asimismo, señaló que uno de los factores claves para que las mujeres se desarrollen y sean tomadas en cuenta en la toma de decisiones es la educación. Los hijos de la madre tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? Expertos en programación desarrollan un software libre para que las comunidades indígenas tengan acceso a contenidos y aplicaciones. Claudia Almendra con más información. Heliox es un proyecto de gran envergadura de software libre para comunidades indígenas que ahora tendrá su versión mexicana. Se trata de un sistema operativo desarrollado para atender las necesidades de personas culturalmente diversas. Fue creado por un grupo interdisciplinario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad Nacional Autónoma de México y Kedamar Linux, un sistema operativo libre. El proyecto fue patrocinado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México con un presupuesto de alrededor de $8.000.
Con la idea de promover que las comunidades indígenas en México se acerquen al mundo digital, sus creadores se reunieron con filósofos de la ciencia de este país y le dieron vida a la versión mexicana de Heliox, que estará disponible a finales de este año. Tiene un software de traducción para ayudar a quienes hablan lenguas indígenas, archivos y contenido educativo en lenguas locales y enlaces directos a sitios web. Heliox ya ha sido traducido al castellano que se habla en México y a lenguas indígenas como el maya, náhuatl y mixe. El director del proyecto explica que no quieren solamente traducirlo, sino que quieren llegar a personas que probablemente nunca han usado una computadora. Sus creadores describen este sistema operativo como libre, incluyente y amigable. Además, este desarrollo toma distancia del lenguaje comúnmente utilizado en informática para adaptarlo a los usuarios que no han tenido acceso al mundo digital. Orienta a los usuarios mediante textos y mensajes de voz que aparecen en el lenguaje escogido. Heliox se guarda en una USB o DVD y el programa se configura en cualquier computadora en menos de 2 minutos. Sus desarrolladores confían en que la versión mexicana de Heliox será una herramienta maravillosa que permitirá zanjar la histórica brecha tecnológica de las comunidades indígenas. Noticias. Es momento de hacer una nueva pausa en Nepurudí Noticias. Recuerde que usted también puede enviarnos sus noticias al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Ya regresamos. Se escuchan los sonidos y las voces. Son los sonidos del viento y las montañas. Son las voces de los hijos de la Madre Tierra. Los sonidos y las voces comunican. Es Nepurudí. Nepurudí. Le contamos, le informamos. Escúchelo todos los sábados desde las 6 de la tarde en esta radio. Inicia el tercer Censo Nacional Agropecuario, la oportunidad para que los pueblos indígenas obtengan información actualizada sobre la producción agropecuaria de sus territorios. Infórmate con tu organización. Cuéntele al censo para la prosperidad del campo. Su territorio cuenta. Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Prosperidad para todos. Gracias por continuar con nosotros en Nepurudí Noticias. Continuamos con la información de los hechos internacionales, donde los hijos de la Madre Tierra fueron los protagonistas. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? El pasado 19 de julio emitimos una noticia donde informábamos que, en compañía de los pueblos originarios de la Amazonía, el Ministerio del Interior de nuestro país adelantaba la creación de la política pública para pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Pues resulta que esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la situación de vulnerabilidad de unos 200 pueblos indígenas que viven aislados en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. Edwin Suárez presenta la siguiente nota. En un informe titulado Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas, la Comisión Internacional de Derechos Humanos pone de manifiesto la fragilidad de las comunidades en esa situación, que se calcula son unas 10.000 personas en total, dada su incapacidad de abogar por sus derechos. Muchos de estos pueblos han desaparecido, destaca el estudio, y los pocos que sobreviven se enfrentan a la demanda creciente de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios, como los hidrocarburos, los minerales, las maderas y los recursos hídricos. Si no logramos asegurar su protección contra estas incursiones, enfrentamos el riesgo de ser testigos de la desaparición completa de los pueblos indígenas, aseguró la comisión en su informe. Los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela han reconocido, con diferentes niveles de protección jurídica, más de 9 millones de hectáreas a favor de los pueblos indígenas que viven al margen de la sociedad general. También hay indicios de su presencia en zonas fronterizas de Brasil con Guyana y Surinam. Sin embargo, el informe destaca que las prohibiciones de acceso a estas áreas no siempre son respetadas y que en la práctica no se suelen realizar acciones para hacerlas cumplir, poniendo en riesgo su integridad y abocándolas a su extinción definitiva. Entre las amenazas que vulneran los derechos de estas comunidades, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala el narcotráfico, las actividades turísticas, ecológicas o de aventura, la evangelización de los indígenas, la construcción de infraestructuras y la explotación de los recursos naturales.
La comisión insta a proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y considera que si no se preserva su diversidad cultural sería una pérdida total para la humanidad. Entre las recomendaciones que cita el informe para preservar este colectivo figuran los reconocimientos de su existencia y su derecho a la autodeterminación, la protección de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como su derecho a permanecer en aislamiento voluntario, entre otras. El contacto debe darse solamente en el caso de ser propiciado por los pueblos en aislamiento, de lo contrario debe respetarse su derecho a vivir aislado para no vulnerar su existencia con la escasez de alimentos, las epidemias y la violencia derivadas de la incursión en sus territorios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entiende por pueblos en situación de aislamiento voluntario o de contacto inicial a los indígenas que no mantienen contactos sostenidos con la población no indígena y que rehúyen todo tipo de relación con las personas ajenas a su comunidad. En algunos casos, tras un contacto esporádico con las sociedades no indígenas, muchas veces violento, esos pueblos han decidido regresar a vivir al margen de la sociedad. Según los cálculos aproximados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existen unos 200 pueblos y 10.000 indígenas aislados que habitan zonas remotas y de difícil acceso en América del Sur, como la selva amazónica y la región del Gran Chaco. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudi le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Un grupo de indígenas aislados, sin contacto con el mundo exterior, emergió de la selva amazónica para entrar en contacto pacífico con indígenas Ashaninka del norte de Brasil, huyendo probablemente de ataques en Perú. Claudia Almendra con más información. La Fundación Nacional del Indígena, FUNAI, de Brasil, ha divulgado un video que muestra el primer contacto con una tribu que hasta ahora vivía aislada en Acre, en la frontera de Brasil y Perú. Las imágenes fueron grabadas hace un mes por el equipo de FUNAI que trabaja en la región, pero han sido divulgadas hasta ahora, inicialmente en exclusiva en el blog de Amazonía del portal Terra. En el video, un grupo de indígenas grita y gesticula, supuestamente para decir que tienen hambre. Portan arcos, flechas y una escopeta. Algunas escenas muestran a los indígenas intentando entenderse con el equipo de investigadores. Según la FUNAI, el grupo aislado huía de Perú, donde sufren la persecución de narcotraficantes y madereros ilegales, cuando entró en contacto con la tribu Ashaninka en Acre. Fueron los Ashaninka quienes entraron en contacto con el gobierno para que les ayudasen a establecer contacto con los recién llegados. Según datos de 2013, en la última década han sido asesinados en Brasil 560 indígenas, un aumento de 168% en relación con el periodo 1995-2002. En 2013, 53 indígenas fueron asesinados en Brasil, según un informe del Consejo Indigenista Misionero, ligado a la Iglesia Católica. En 2012 fueron registrados 60 asesinatos y el año anterior 51. Las etnias indígenas suponen una población de más de 810.000 personas en Brasil, según el censo de 2010. En Perú, más de 4 millones de habitantes son indígenas, según el censo de 2007. 18 pueblos de la Amazonía peruana están en situación de aislamiento voluntario o de contacto inicial. Noticias. Ahora vamos al país austral, porque la Federación Internacional de Derechos Humanos celebró el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado chileno por aplicar una ley antiterrorista a indígenas mapuches. Edwin Suárez, adelante con la noticia. Carlos, le cuento a usted y a todos nuestros oyentes que en un comunicado emitido por la Oficina de la Federación Internacional de Derechos Humanos para las Américas, manifestó que el fallo sienta un precedente en la región, ya que constituye un importante reconocimiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al fenómeno de criminalización de la protesta social en regímenes democráticos en América Latina. Jimena Reyes, quien fue abogada de los mapuches en el caso ante la Corte Interamericana, indicó que ahora se abre un camino a la condena de este tipo de prácticas lamentablemente extendidas en nuestro continente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica anunció el martes un fallo en el que ordena a Chile dejar sin efecto las condenas por terrorismo contra 7 indígenas mapuches y una activista. Los mapuches condenados por terrorismo a partir del año 2003 en el marco de un conflicto por tierras son Segundo Norín, Pascual Pichún, Víctor Alcalá, Florencio Marileo, Juan Marileo, José Mariñán, Juan Millacheo y la activista Patricia Troncoso. En la sentencia, la Corte Interamericana condena a Chile por violar el principio de la legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, el principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igualdad de protección a la ley de las víctimas. Además, el Estado violó el derecho a la libertad personal, la libertad de expresión y pensamiento, a que la defensa interrogara a testigos, el de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior y los derechos políticos de los mapuches. Las víctimas de este caso fueron procesadas bajo la llamada ley antiterrorista por hechos ocurridos en el
el año 2001 y 2002 en las regiones de Biobío y la Araucanía. En esa zona se mantiene abierto desde hace 2 décadas un conflicto que enfrenta a grupos mapuches con empresarios agrícolas y forestales, algunos de los cuales han recibido protección policial por la propiedad de tierras que los indígenas consideran ancestrales. Las condenas contra los indígenas fueron por delitos como amenaza de incendio terrorista y conducta terrorista, y los castigos dictados oscilaron entre los 5 y los 10 años de prisión. La Corte Interamericana, ente autónomo de la OEA, consideró que la sola utilización de razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios en la fundamentación de las sentencias configuraron una violación del principio de igualdad y no discriminación. La Federación Internacional de Derechos Humanos celebra esta memorable decisión, no obstante manifiesta su preocupación por las extensas violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales que siguen afectando particularmente a los grupos más vulnerables como las comunidades indígenas de América Latina, señaló en el comunicado el presidente de la Federación, Karim Laïgi. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudi le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? En otras noticias internacionales, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, realizó el miércoles su primera visita oficial a Costa Rica, donde se reunió con autoridades del gobierno, con indígenas, dictó una conferencia y hasta montó en bicicleta. Edwin con la información. En un encuentro con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, representantes de los 24 territorios indígenas costarricenses exteriorizaron sus reclamos por violaciones a su derecho a la tenencia de tierra. En la reunión, que se realizó en el Museo Jade, los indígenas también mostraron su preocupación por la poca participación de las mujeres indígenas en puestos de poder y la necesidad de consensuar una agenda de trabajo con el gobierno de turno. Según la delegada del territorio Brunca, Magali Lozano, el coreano Ban se mostró receptivo a las inquietudes planteadas e hizo un llamado al diálogo. La líder indígena agregó que el secretario de la ONU les dijo que el diálogo es una herramienta poderosa, que no la deben abandonar, principalmente cuando se trate de políticas públicas que competen a los territorios ancestrales. En la reunión, las partes también hablaron del desarrollo de los pueblos indígenas y de la necesidad que se realicen más consultas a los pueblos cuando se pretenda ejecutar un proyecto como la represa de Iquis, aunque no se conversó sobre uno en específico. Antes del encuentro con los indígenas, Ban Ki-moon tuvo una reunión con el canciller Manuel Rodríguez en la Casa Amarilla, donde llegó en bicicleta tras un recorrido de 100 metros. El máximo representante de la ONU fue recibido por el presidente Luis Guillermo Solís y la primera dama Mercedes Peñas, con quienes posteriormente participó en una conferencia magistral en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Noticias. El rock en maya, mixteco, tzotzil, zapoteco, zoque y otomí existe desde los años 90. Sin embargo, el movimiento musical indígena mexicano apenas ha comenzado a tomar fuerza, gracias a la proliferación de más grupos y del apoyo de instituciones, músicos y festivales. Edwin Suárez con la nota cultural. La armonía maravillosa de la música. La alegría del alma expresada a través de la danza. El compartir y recibir. Hacen parte de nuestras valiosas costumbres, de nuestra cultura. En Epurudí Noticias, la sección cultural. En Epurudí Noticias, la sección cultural. Sacsebul, Bajillel, Lumaltoc y Hamakasim son solo algunos de los proyectos que han dado las caras por sus comunidades y teniendo como materia prima los instrumentos musicales, le han dado una nueva cara al rock mexicano. Aquí Sacsebul interpreta Bolonchón.
Son más de 80 bandas que se concentran en 11 lenguas. Los temas que tocan son muy diversos y se ubican básicamente en el rock y en las fusiones a partir de sus raíces musicales, explica Adriana Hernández, coordinadora del programa de la Dirección General de Culturas Populares titulado Tradición y Nuevas Rolas, que inició desde 2010 y que busca dar a conocer esta forma de expresión. Aunque los discos que se pueden conseguir son pocos y los conciertos aún son muy intermitentes, grupos como La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio se han dado a la tarea de ayudarlos en la enseñanza y producción de música, pues afirman que el futuro del género se encuentra en ellos. La efervescencia del movimiento ha provocado que festivales como Vive Latino y Cumbre Tajín hayan abierto sus puertas para que su música esté presente en las más recientes ediciones de dichos encuentros musicales. No obstante, los grupos indígenas afirman que falta mucho camino por recorrer debido a que son discriminados. Lumaltoc estuvo en la versión de Vive Latino 2014. That you can't petition the Lord with pride. Petition the Lord with pride. Petition the Lord with pride. You cannot petition the Lord with pride. Mi idea de hacer música y de cantar en Topsil es porque tengo ese coraje de que siempre se menosprecia a los pueblos indígenas. Me enoja que separemos los mundos y que nos vean alejados, cuando nosotros son lo que más cerca tienen, expresa Damián Martínez, líder de la banda Saxebul. Incluso el cantante habla en nombre de todos los grupos y asegura que en otros países como Estados Unidos, España y Japón son más valorados. Expresa que vivimos en un mundo occidentalizado, hay tantos grupos que imitan al rock anglosajón y que olvidamos el de nuestras raíces. La única solución para sobresalir aquí, indica Damián, es formar su propia industria, en donde se deben hacer estudios de grabación y sellos discográficos que promuevan el rock indígena. A los empresarios les da miedo invertir en un grupo de rock indígena porque sienten que van a perder su dinero, y en ese sentido tenemos que generar nuestras propias vías de forma autónoma, agrega el vocalista. Por lo pronto, para incrementar la popularidad, el próximo 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se presentarán diferentes bandas de este tipo en conciertos simultáneos a lo largo de la República Mexicana.
aquí el bloque informativo de Nepurudí Noticias. Agradecemos a las emisoras Musicalia del municipio de Planadas y a Taiko FM en Ataco, Tolima. En el departamento de Putumayo agradecemos también a Radio Inga Kamsá, Radio Huaychanyá y Radio Guaira. En el departamento del Cauca queremos agradecer a Radio Namuiguam, Radio Nimuyguam y Radio de Novirao. También agradecemos a las emisoras que nos transmiten en el departamento del Huila y en el resto del país. A nuestros oyentes, muchísimas gracias por su atención y los esperamos en una próxima emisión. Recuerden visitar nuestra página web www.gobiernomayor.org y recuerden también que pueden escribirnos y enviarnos sus noticias al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Les habló Carlos Rincón, muchas gracias. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra.